Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana, una mañana muy especial porque es el día del Señor, el día en el que todos nos reunimos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a este tiempo, a este lugar, y desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos mis queridos hermanos. Yo le quiero pedir que allá en casita usted pueda saludar a su familia, ¿verdad? A las personas que están en ese lugar. Dense un fuerte abrazo y díganse bienvenidos a este tiempo tan bello en el que vamos a dar nuestra mejor alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, el día domingo siempre es un día muy especial. Adoramos al Señor, nos encontramos con su presencia maravillosa, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de entonar cantos al Señor, de levantar nuestra voz, de decirle a todo mundo, ¿verdad?, que Jesucristo es nuestro Señor. Y yo quiero comenzar leyendo 5 versículos del Salmo 136. Es un salmo muy hermoso, muy extenso, con palabras muy bellas, pero yo solo quiero leer los primeros 5 versículos para que hoy demos gracias al Señor, que levantemos nuestra voz a nuestro Dios maravilloso. Salmo 136, versículo 1 al 5, dicen lo siguiente: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Qué dicen los textos bíblicos? Den gracias al Señor, porque su amor eterno, su amor infinito perdura para siempre. Y el día de hoy precisamente esto es lo que vamos a hacer con nuestros labios, con nuestra oración. Vamos a dar gracias al Dios de dioses, al Señor de los señores, al único Dios que tiene un poder asombroso, ¿verdad? Capaz de cambiar la vida, la circunstancia de cada persona, pero vamos a dar gloria a nuestro Señor porque su amor, sin duda alguna, ha perdurado en nuestras vidas todos los días, mis queridos hermanos. ¿Y qué les parece si se ponen de pie? Vamos a ponernos de pie allá en casita y vamos a orar a nuestro Señor y vamos a comenzar con nuestro tiempo también de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, diciéndote que te amamos, diciéndote que tú eres nuestro Dios, Jesús, nuestro Dios de dioses, el Dios que nos salva, el Dios que nos da vida eterna, es el Dios que dio su vida por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Hoy venimos delante de ti dándote gracias, mi Jesús. Gracias por la vida eterna, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por permanecer con nosotros a cada instante, en cada momento, cuando nosotros levantamos nuestra voz en oración pidiendo ayuda. Sabemos que tú eres el Dios que está ahí a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, mi Jesús. Hoy te damos gracias y te pido que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia entre nosotros, en cada hogar, en cada corazón, que el día de hoy podamos experimentar una vez más tu presencia, un pedacito del cielo aquí en la tierra, Señor. Inunda cada casa, inunda cada corazón y a cada familia con tu presencia, Señor. Hoy hemos venido a adorarte, a engrandecer tu santo nombre y a darte gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad.
gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso, eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, díselo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra
luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Dilo otra vez. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Más fuerte. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh. Amén. No puedo entender tanto amor sin merecerlo. Él se entregó, su gracia y perdón me regaló. En una cruz por mí murió. En mi lugar, por mi culpa se entregó. En esa cruz con su sangre me lavó. Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió, por su nombre libre soy. Solo en Él está la salvación, en Jesús. Quiero reflejar tu compasión, que el mundo sepa de tu amor. Quiero reflejar tu santidad, que todos vean a Cristo en mí. Por la mañana tu rostro buscaré, y para siempre mi Dios te alabaré. Perdóname
Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual.
sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Yo espero que hayan podido experimentar la presencia de Dios en este tiempo de alabanza, que hayas podido experimentar ese amor maravilloso, infinito, tierno, ¿verdad?, de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Y bueno, en esta tarde yo quiero compartirte una vez más una palabra muy, muy bella. Yo espero que tú puedas prestar mucha atención para escuchar este hermoso sermón. Un Dios compasivo. Ese es el nombre, ese es el título de esta palabra, un Dios compasivo. Y quiero hablarte precisamente de esto porque me parece que muchas personas hoy están experimentando tiempos difíciles, no solo en este tiempo, ¿verdad? Siempre experimentamos tiempos difíciles, tiempos de alegría, tiempos de prueba, tiempos probablemente de desiertos, ¿verdad? Pero yo quiero que hoy podamos ver la ternura de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Por eso he titulado este sermón Un Dios compasivo, porque yo quiero que tú puedas ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos ve a cada uno de nosotros. Y por esa razón yo quiero comenzar con el siguiente texto bíblico. Quiero que vayamos rápidamente a la Biblia y la abramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 al 36, la palabra del Señor dice lo siguiente: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Me parece que este texto bíblico es muy hermoso, ¿verdad? Nos va a enseñar hoy, bueno, es la base, ¿verdad?, de lo que hoy Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Hay una palabra clave en estos dos textos bíblicos que yo quiero compartirte. El Señor Jesús es un Dios compasivo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, nuestro Señor, había estado por ciertas regiones, ¿verdad? Y dice el texto bíblico que Él recorrió todas las regiones, todas las ciudades, aldeas, estaba enseñando en las sinagogas, estaba anunciando las buenas noticias, ¿verdad? Que el reino del Señor, el reino de Dios estaba cerca. Pero a mí me llama mucho la atención, en una gran variedad de textos bíblicos en la Biblia, nos dice, mis queridos hermanos, que muchas multitudes seguían al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero estas multitudes iban en búsqueda de la sanidad, en búsqueda de presentarse ante Jesús, mostrarle su dolencia, ¿verdad?, y recibir la sanidad. A mí me gusta la expresión en la palabra del Señor cuando dice que Jesús vio las multitudes y les tuvo compasión. Esta es la palabra importante en esta tarde, mis queridos hermanos. Compasión. ¿Cómo se traduce esa palabra? Porque en lo particular yo quería en esta semana, ¿verdad?, averiguar qué significa esa palabra de compasión. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo veía a las personas? ¿Cómo veía Él a las multitudes? Y sabes, en un diccionario bíblico se dice que la forma en la que Jesucristo veía a las multitudes en realidad era con un sentimiento profundo de conmiseración. Esa palabra a mí me llamó mucho la atención. Conmiseración, pero resulta que la conmiseración tiene tres elementos fundamentales: misericordia, compasión y piedad. El Señor Jesucristo veía a las multitudes, vio a cada persona de esta manera, con conmiseración, es decir, con misericordia,
con compasión y tenía piedad. El Señor Jesucristo tenía, ¿cómo podríamos decirlo, verdad? Una característica divina muy importante. Podía ver el dolor de las personas cuando estaban enfrentando tiempos de enfermedad. El Señor Jesucristo observaba a las personas y podía ver el momento de sufrimiento, de dolor, de esos tiempos de lágrimas y de angustia de las personas. Por esa razón, me parece que este texto bíblico nos muestra grandes cosas de parte de Dios. Sabemos que Dios, el Padre, es misericordioso y compasivo. Y lo sabemos porque la Biblia lo dice. Quiero que escuches esta cualidad divina de parte de nuestro Dios. El Salmo 86, versículo 15, dice lo siguiente: pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Te das cuenta de esto? Lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios no solo tiene un amor infinito, no solo tiene un amor eterno para con cada uno de nosotros, sino que otra de sus cualidades divinas y eternas de parte de Dios es la compasión. Es parte de los atributos de nuestro Dios. Quiero que escuches lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Escucha ese texto, por favor. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¿Te das cuenta de las cualidades divinas que expresa este texto bíblico? Las cualidades divinas de Dios. En primer lugar, dice que el amor del Señor, el amor de Dios, nunca se acaba. ¡Wow! ¡Qué palabra tan bella! Pero después dice que su compasión jamás se agota, mis queridos hermanos. Es decir, su misericordia, es decir, el amor con el que nos ve, la forma en la que Él nos ve con esa compasión, ¿verdad? Él se compadece de nosotros, ve nuestro dolor y actúa a nuestro favor. La compasión del Señor nunca se acaba, pero me encanta cuando el versículo dice que cada mañana sus bondades se renuevan, pero expresa al final otra de las cualidades maravillosas de Dios, que es la fidelidad. ¿Te das cuenta entonces, mi querido hermano, la clase de Dios al que nosotros servimos? La clase de Dios que nos cuida, que está al pendiente de nosotros. Es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios fiel, mi querido hermano. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Es necesario que nosotros podamos entender el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios de piedad, un Dios piadoso. ¿Sabes? Jesucristo, el Hijo de Dios, ejemplifica claramente los atributos del Padre. Y de todos esos atributos, Jesucristo nos va a mostrar en esta tarde que Él también ejemplifica, ejecuta esa cualidad divina de Dios llamada compasión. Yo quiero que veas los diferentes momentos en los que nuestro Señor Jesucristo muestra compasión a muchas personas. Hay un momento cuando Jesús ve a sus amigos que están llorando, ¿verdad?, por la muerte de su amigo Lázaro. El Señor Jesucristo siente compasión y llora junto con ellos, llora junto con María, llora junto con Marta, ¿verdad? Y en medio de ese momento surge un milagro maravilloso. Pero quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 36. Escucha lo siguiente: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente.
¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. ¿Se dan cuenta de esta escena maravillosa? Es una escena muy bella porque es una escena muy humana, muy normal para la forma en la que nosotros como seres humanos nos dolemos ante la muerte de un ser querido. Me encantan las palabras de María cuando Jesús llega y va a los pies. Ella sabía que las cosas hubieran cambiado si el Señor Jesucristo hubiera estado en ese lugar. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son las palabras de María al Señor Jesucristo. Pero sabes, a mí me encanta cómo estos textos bíblicos nos muestran la compasión del Señor Jesús. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está mi amigo? Me llama la atención que el Señor Jesucristo llora por Lázaro. Al ver la situación, lo que están viviendo en ese momento, el momento de dolor de sus amigas, ¿verdad? El momento de dolor de María, el Señor Jesucristo se mueve a compasión y obra un milagro maravilloso al resucitar a Lázaro. Quiero que me acompañes y escuche las siguientes palabras. Juan capítulo 11, versículos 39 al 44, dice lo siguiente: corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con venda de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Te das cuenta de estas palabras, mi querido hermano? Jesús nos ve con compasión y misericordia. ¿Qué momento tan más difícil, hermanos queridos? La muerte de un ser querido. Pero te das cuenta, mi hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo en ese momento tan difícil para María y para Marta, Él muestra esas dos cualidades divinas: misericordia y compasión. Al ver el sufrimiento, al ver la fe de María, mis queridos hermanos, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo estos textos bíblicos, mis hermanos queridos, yo estaba pensando que me parece que el Señor Jesucristo lo observaba absolutamente todo. ¿Cómo veía a sus amigas, verdad? ¿Cómo vio a lo mejor a María que llegó con esa fe, verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esos son los momentos en el que el Señor Jesucristo observaba a las personas y ejercía compasión, se movía con compasión y llevaba a grandes milagros a esas personas. ¿Sabes? El Dios que tenemos es un Dios que nos ama, que le importamos, que no nos deja abandonados, ¿verdad? Sino que es un Dios que actúa de una manera maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo, movido a compasión, mis queridos hermanos, por el sufrimiento de los demás, obró grandes milagros cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Pero aún nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo grandes milagros en la vida de muchas personas. Yo quiero que me acompañes al siguiente momento. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 14, dicen lo siguiente: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan pero tan hermosa! Yo quiero que entendamos un poquito esta palabra.
el texto bíblico lo que nos está diciendo es que Jesús estaba buscando un momento para descansar. Si tú lo recuerdas, nuestro Señor Jesús, así como era 100% Dios, era 100% hombre. Y como cualquiera de nosotros, me parece que se encontraba cansado, necesitaba descansar, ¿verdad? Necesitaba apartarse para descansar, probablemente para dormir un poquito, ¿verdad? Y recobrar fuerzas, mis queridos hermanos. Pero saben, aquí hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Las multitudes, una vez más, ¿escuchaste? Las multitudes se enteraron dónde iba a ir a descansar el Señor Jesús. Pero me llama la atención que dice que lo siguieron a pie. A donde iba Jesús lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Es decir, ¿qué tan difícil era la situación de esas personas? ¿Qué tan difícil era la enfermedad que probablemente estaban padeciendo muchas de esas personas para que fueran a buscar al Señor Jesucristo? Me encanta que Jesucristo no se queda dormido. Bien pudo quedarse en un lugar, esconderse y descansar, pero el texto bíblico dice que el Señor Jesús vio a la gran multitud y les tuvo compasión y sanó a todas esas personas de sus enfermedades. Hermanos queridos, hoy es un tiempo en el que nosotros necesitamos conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay una enfermedad que está haciendo pedazos la vida de muchas personas. Ese coronavirus no solo te enferma, no solo hay angustia, desesperación, la economía se va, ¿verdad? Hay falta de trabajo, hay falta de empleos, ¿verdad? Pero sabes, hay algo que me llama a mí muchísimo la atención. ¿Cómo el Señor Jesús observa? En lugar de quedarse descansando, Él actúa a nuestro favor. ¿Sabes? La palabra del Señor dice que tenemos un Dios allá en el cielo que no duerme, que no descansa, sino que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y así como el Señor Jesús en ese momento, en ese tiempo, sanó las enfermedades de esas multitudes, hoy nuestro Señor Jesucristo también de la misma manera puede sanar cada una de nuestras enfermedades porque nos observa y tiene compasión de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. En otra ocasión, un hombre con lepra se acercó al Señor Jesucristo y se puso de rodillas, dice el texto bíblico, y le suplicó al Señor Jesucristo que lo sanara. El leproso le dijo a Jesús: Señor, si quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y la palabra del Señor dice, nos muestra la respuesta del Señor Jesucristo. Marcos 1, versículos 41 al 42, dice lo siguiente, escucha las palabras. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Mis hermanos queridos, la pregunta del millón: ¿nuestro Señor Jesucristo quiere sanarlos? Por supuesto que quiere. Jesús cambió la vida de las personas en un instante. Este leproso que era rechazado, este leproso que había sido, empujado, rechazado, despreciado por la sociedad, ¿verdad? Porque los veían como personas apestosas, personas que tenían que vivir alejados de las ciudades, separados de su familia, ¿verdad? En una condición terrible. Las personas se alejaban de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo no se alejó. Nuestro Señor Jesús es un Dios compasivo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de un amor inagotable. Mis hermanos queridos, no importa cuál sea la enfermedad o las diferentes circunstancias o las decisiones que hayas tomado, que probablemente hoy muchas personas te estén rechazando, muchas personas te ignoren, ¿verdad? Debido probablemente a la enfermedad, debido a las decisiones que tomaste, probablemente muchas personas se alejen de ti, pero sabes, la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo no se aleja de ti. Nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy, como así le dijo alguna vez a este hombre leproso: si quiero, sé sano. Nuestro Señor Jesucristo, movido a compasión, sanó
a ese leproso. Una enfermedad realmente difícil y apremiante, mis queridos hermanos, para ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, sanó a este leproso, sanó a las multitudes, pero sabes, en otro momento, el Señor Jesucristo vio la fe de unos amigos. Sabes, había un hombre que estaba paralítico y de repente los amigos supieron que Jesucristo estaba en cierto lugar. Y cuando llevaron, esos 4 amigos, cuando llevaron a su amigo que estaba paralítico hasta el lugar donde estaba Jesucristo, resulta que estaban las multitudes en ese lugar y no podían entrar. La palabra del Señor dice que tomaron al amigo, lo subieron por el techo, abrieron un hoyo y lo bajaron precisamente en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estaba. ¿Sabes? Hay unas palabras muy bellas de parte de Jesús para ese paralítico. ¿Sabes? Antes de que te diga esa palabra, a mí me llama mucho la atención cuando la palabra del Señor dice que el Señor Jesús vio. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿cómo era el corazón del Señor Jesús? Mientras que Él estaba predicando, estaban las multitudes, de repente ahí en el techo se empezó a escuchar el golpeteo, ¿verdad? Que estaban abriendo un hoyo, el Señor Jesucristo predicando y volteaba a ver hacia arriba, me parece que de reojo, ¿verdad? De repente abren un hoyo y bajan, desciende un hombre paralítico. Sus amigos habían tenido fe, creían que si había alguien que podía sanarlo, era el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, al ver a ese hombre, simple y sencillamente le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados, así que ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Hermanos, el Señor ve nuestra fe. El Señor ve lo que somos capaces de hacer al creer en Él, mis hermanos. Es Él el que nos ama. Es Él el que quiere ejercer, mis queridos hermanos, la sanidad para con cada uno de nosotros. Hoy yo quiero que tú puedas ver los milagros asombrosos que el Señor Jesucristo hizo. En otro momento la palabra del Señor dice que sanó, que el Señor Jesucristo sanó a un hombre con la mano deforme. Él simple y sencillamente le dijo a ese hombre: extiende tu mano. Y en ese instante el hombre con la mano deforme quedó completamente sano, mis queridos hermanos. ¿Sabes? Ese texto bíblico, aunque es muy pequeñito, ¿verdad? A mí me llama la atención una cosa. El hombre con la mano deforme ni siquiera llamó a Jesús. Ni siquiera se arrodilló, ni siquiera le pidió que lo sanara, sino que el Señor Jesús vio la condición de este hombre, lo vio con la mano deforme y movido a compasión, simple y sencillamente le dijo: extiende tu mano, y ese hombre quedó sano en ese preciso instante. ¿Sabes? Hay otro momento, una mujer que hacía 18 años, dice la palabra del Señor, que estaba enferma con un flujo de sangre. El texto bíblico dice que la mujer lo había gastado todo, había ido con médicos, había gastado todo su dinero y simple y sencillamente no podía sanar. Su situación seguía siendo la misma. Llevaba mucho tiempo enferma esta mujer. Pero sabes, hay un momento en el que el Señor Jesús está caminando, va caminando por las multitudes, mis queridos hermanos. La mujer lo ve y en su pensamiento ella dice: si tan solo logro tocar el borde del manto de mi Señor, seré completamente sana. ¿Sabes? Yo estaba pensando algo. El Señor Jesús va caminando entre la multitud y de repente Él dice, porque lo dice la Biblia, ¿verdad? De repente Él dice: hey, ha salido poder sanador de mí. Y de repente los discípulos le dicen: Señor, pero ¿cómo dices eso? Mira toda esta multitud. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Pero la mujer estaba escondidita, ¿verdad? En ese lugar, ella lo había tocado. Y sabes, yo creo que el Señor Jesucristo, movido a compasión, se dejó tocar. Salió poder sanador de Él porque deseaba sanar a esa mujer. Él solo le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría escuchar esas palabras hoy? Ve en paz, Roy, se acabó tu sufrimiento.
Ve en paz, vale. Se acabó tu sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar esa palabra? Pues para escucharla, mi querido hermano, simple y sencillamente tienes que entender que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo y lleno de piedad. Nuestro Señor Jesucristo veía a las personas con un sentimiento de conmiseración, mis queridos hermanos. Él era capaz de ver la necesidad de las personas, lo que estaban sintiendo, lo que estaban viviendo en ese momento. Es importante que nosotros podamos entender la clase de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Pero sabes, en una ocasión más, nuestro Señor Jesucristo sanó a un joven que estaba poseído por un demonio. Esta es otra circunstancia realmente difícil. El espíritu inmundo, dice la palabra del Señor, que no dejaba hablar al joven, y los discípulos del Señor Jesucristo no pudieron echar fuera a ese demonio de la vida de ese jovencito. En otros momentos el espíritu inmundo, el demonio, lo aventaba, ¿verdad? Aventaba al jovencito en el fuego para tratarlo de quemar, o lo llevaba al agua para ahogar a ese muchacho. Pero sabes, el Señor Jesucristo vio con compasión a ese padre que le lleva a su hijo a Jesús, pero vio con compasión al muchacho. Tenía mucho tiempo. El texto bíblico dice, la palabra del Señor dice que desde muy niño, desde muy jovencito, ese espíritu inmundo poseía al joven. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, al ver esta situación, reprendió al demonio y dijo lo siguiente. Marcos 9, versículo 25, dice lo siguiente: cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. ¡Wow! ¡Qué palabra tan asombrosa, mis queridos hermanos! Nuestro Señor Jesús tiene autoridad, movido a compasión. ¿Te das cuenta? Todas las clases de enfermedades que el Señor Jesucristo sanó, mi querido hermano. Resucitó a Lázaro. Resucitó a un paralítico, le dio vida a un paralítico, sanó las piernas de ese hombre, sanó a la mujer del flujo de sangre, mi hermano querido, sanó al hombre con la mano deforme. Pero ahora el Señor Jesucristo ve una situación diferente, un jovencito poseído por un espíritu inmundo. El Señor Jesucristo echa fuera a ese demonio. ¿Te das cuenta? Otra circunstancia del jovencito, dice que no dejaba que escuchara y que hablara el joven, pero simple y sencillamente el demonio, cuando escuchó la voz de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, este demonio se fue de la vida de este jovencito, movido a compasión. Al ver las circunstancias, mis queridos hermanos, de cada persona, nuestro Señor Jesucristo fue movido a compasión. ¿Sabes por qué las personas se asombraban de lo que el Señor Jesucristo hacía? Porque, ¿sabes? Con ese poder inmenso para sanar a los enfermos, la palabra del Señor nos muestra que en ese tiempo, los pastores de ese tiempo, los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, simple y sencillamente habían abandonado a las personas. A esas personas probablemente los habían menospreciado y habían descuidado a la gente común. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de todas esas multitudes, de todas esas personas, ¿verdad? Y simple y sencillamente Él lo sanó. Ahora, uno de esos fariseos preguntó al Señor Jesucristo en cierto momento: pero dinos, ¿cuál es el primero y el más grande de los mandamientos? Y quiero que escuches lo que el Señor Jesucristo respondió. Mateo 22, versículo 37 al 39, dice lo siguiente: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan impresionantes! ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? El Señor Jesús dijo de manera clara:
amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el mandamiento primordial, el más importante. Pero el Señor Jesús no solo le dio un mandamiento, sino que le dijo, pero el segundo es igualmente de importante, ¿verdad? Es igual en importancia y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Saben, mis queridos hermanos, a lo largo de esta prédica yo te he mostrado, ¿verdad?, la forma en la que el Señor Jesucristo se mueve en compasión. Cómo nos observa, cómo nos ve y cómo ejerce milagros a través de la compasión. Cuando ve que nuestra fe está depositada en Él, cuando ve que pase lo que pase, no sé, por más difícil que sea la circunstancia, la enfermedad, el problema, muchos de nosotros estamos ahí de rodillas confiando en Él. Cuando Él nos observa, es movido a compasión, ¿verdad? Y ejerce milagros a nuestro favor. Pero hay otra cosa muy importante. El Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que es necesario que nosotros como sus hijos también podamos cada uno de nosotros mostrar compasión para con nuestro prójimo. Él dijo en su palabra que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esa es la prueba de nuestra devoción a Dios. De la otra forma, no podríamos mostrar que somos hijos de Dios. Quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 19, que dicen lo siguiente: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¡Qué palabra tan pero tan bella! Fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor, y por esa razón el hombre está llamado a ejemplificar o a mostrar las características y las bondades del Señor. Es decir, cada uno de nosotros ha sido llamado a mostrar compasión. ¿Te das cuenta lo que el texto bíblico dice? Si alguno de ustedes, hermanos, tiene suficiente dinero para vivir bien y de repente ve a su hermano padecer necesidad, pero no es movido a compasión, pero no te mueves, pero te quedas ahí atado, indiferente, volteas el rostro, cuando sabes que tú puedes ayudar a ese hermano, el texto bíblico dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Simple y sencillamente no está. Que tu amor, dice la palabra del Señor, no se quede en palabras, porque sabes, el amor de nuestro Señor Jesucristo no se quedó en palabras, sino que Él actuó al favor de muchas personas, sigue actuando a nuestro favor. Que nuestras acciones demuestren que pertenecemos a la verdad, es decir, que nuestras acciones, esas acciones de compasión, de misericordia, de bondad, ¿verdad?, demuestren que pertenecemos a Cristo Jesús. Pero me encantó el final del texto bíblico cuando dice, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque las obras nos abren las puertas del cielo? ¿Porque nuestra misericordia abre las puertas del cielo? No, mis queridos hermanos, simple y sencillamente porque porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos dimos cuenta que conocimos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. El único que abre las puertas del cielo es Jesús, es creer en Él. Pero sabes, cuando nosotros experimentamos su amor, lo único que nos queda es mostrar ese mismo amor a todas las personas. Ahora, quiero que escuches lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. ¡Wow!
Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios y no actuar en compasión por otras personas. No podemos decir que amamos a Dios, mis queridos hermanos, y voltearle la cara a la necesidad. No podemos decir que amamos a Dios y odiar a otro creyente. Hemos sido llamados a mostrar los atributos del Señor. Y quiero terminar con este texto bíblico. Primera de Pedro 3, versículo 8 dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Deben ser de un mismo parecer, pero me encanta cuando dice: ténganse compasión unos a otros. Mis hermanos queridos, la palabra del Señor nos muestra la clase de Dios que tenemos. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que tiene piedad, un Dios que es fiel, pero un Dios que es todopoderoso, un Dios que puede moverse a compasión y puede obrar un milagro asombroso en tu vida. Mi hermano querido, quiero terminar diciéndote lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo fue capaz de sanar todo tipo de enfermedad. Incluso fue capaz de resucitar a aquellos que fueron a la tumba, los sacó de ese lugar. Mi hermano querido, nuestro Señor Jesús cambió circunstancias de muchas personas. Muchas personas vivieron durante años, desde niños hasta jóvenes, 18 años, 30 años, desde nacimiento estando enfermos. Pero cuando se toparon con esos ojos de compasión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor sanó a los enfermos. Mi hermano querido, hoy es tiempo para que tú puedas experimentar la compasión, la misericordia, la piedad de nuestro Dios, incluso su fidelidad. Pero sabes, hoy me parece que tendrías que correr. Me parece que muchos de nosotros podríamos decirle lo mismo que le dijo ese leproso: si quieres puedes sanarme, si quieres puedes dejarme completamente limpio. ¿Y sabes cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesús? Si quiero, sé sano. Y hoy, mis queridos hermanos, tomen la sanidad que el Señor Jesucristo nos ofrece, pero pongamos nuestra fe en el único y poderoso Dios, porque su fiel amor perdura para siempre. ¿Qué te parece si te pones de pie y terminamos hoy con este tiempo? Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Señor, hoy podemos ver esos ojos de compasión, Señor. Así como viste a todas estas personas, así como viste a ese hombre con la mano deforme, así como viste a ese leproso, a esa mujer con el flujo de sangre, a ese jovencito que estaba endemoniado, así como viste el sufrimiento de María al ver a su hermano muerto, así como viste a todas esas multitudes, Señor, que necesitaban de ti, Señor, hoy te ruego que tú puedas vernos a cada uno de nosotros con esos mismos ojos, con ojos de misericordia, con ojos de piedad, con ojos de compasión, Señor, y que tú obres hoy milagros, que tú toques a los enfermos, Señor, y sanen en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú eches fuera toda enfermedad, que tú bendigas, Padre, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, Señor, que tú veas con ojos de compasión, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Señor, y sánanos, mi Dios, sánanos, que hoy todos nuestros hermanos puedan ser cubiertos con ese manto de sanidad, Señor, con ese poder asombroso. Hoy damos gloria, damos alabanza, Señor, damos gracias porque tú eres el Dios que es fiel, el Dios que sana, el único que es todopoderoso para sanar, mi Dios. Hoy te ruego que se obren milagros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sentado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar.
Muy bien, mis hermanos, pues este ha sido un tiempo muy, pero muy bello. Un Dios de compasión. Ese es el Dios que tenemos, es nuestro Señor Jesucristo. Yo solo te invito a conocerlo a través de la palabra del Señor. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que nuestra fe aumenta cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Es decir, cuando la leemos, cuando estamos profundizando en la palabra, nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana yo te invito a que tú puedas leer los evangelios, que puedas encontrarte con nuestro Señor Jesucristo, que puedas encontrarte con ese milagro que tú estás buscando. El único que puede ejercerlo, el único que puede cambiar tu vida es nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Él y verás cómo la vida es completamente diferente. Que el Señor los bendiga a todos. Soy el pastor Roy Bautista y nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Que el Señor los bendiga a todos.